quien nos va a hacer su exposición magistral sobre las alternativas en la agroindustria del plátano. Juan Javier Pons es ingeniero industrial y de sistemas del Tecnológico de Monterrey, máster en administración por el Business School. Tiene 25 años de experiencia en el sector agroexportador bananero del Ecuador, con participación activa gremial como miembro del directorio de varias instituciones. Es un emprendedor con experiencia internacional en la producción y promoción de productos tropicales y diversificados en Ecuador y Perú. Fue vicepresidente de la Cámara Ecuatoriana Rusa en la línea de gremios y es actual fundador y CEO de Asoprorey. Muy bienvenido y celebro que esté el país ecuatoriano aquí en representación. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer al comité organizador de la Corbat por la invitación, muy apreciada. Agradecer a Expoplaza por la organización, a Ricardo Vaquerizo y en especial agradecer a Blanquita Roca, que es la que hace que todo funcione y que nos atiende muy bien. Así que gracias, Blanquita. Entonces, sin más, voy a conversar un tema un poco ambicioso, que es tratar de ver o hablar de las alternativas o desafíos de qué va a pasar con la industria del plátano. Entonces, empecemos. Obviamente tengo que hablar, Asoprorey es una organización que yo he fundado, es una organización que está basada en promocionar la producción de pequeños productores. Hacemos banano orgánico, plátano y exóticos, ¿no? Estamos vendiendo actualmente en Estados Unidos y bueno, es una organización muy joven y somos parte del clúster bananero dentro de la iniciativa y la comisión de asociatividad y de representando pequeños productores. Entonces, sin más, entremos un poco en la introducción de la industria del plátano del Ecuador. Este es un mapa de consumo de banano a nivel mundial. Mientras más verde está, significa que comemos más plátano. Y como pueden ver, el Ecuador realmente es un gran consumidor de plátano. Cuando hay las estadísticas cambia un poco si es banano o es plátano. Nosotros tenemos en nuestra dieta diaria un consumo intenso de plátano. Esto es importante en términos de la industria, porque dentro de las musáceas es la única que compite tanto afuera, en el mercado internacional, como adentro. Entonces, resumiendo un poco la industria, aquí les hago una separación de lo que han sido las exportaciones al cierre del 2021 del plátano fresco y del plátano industrializado. Es súper importante poder ver los dos. Primero que nada, en la magnitud. Nosotros somos un país bananero. Entonces, si comparamos nuestra industria de plátano con las exportaciones de banano, son mucho más pequeñas, pero hay mucho valor de por medio, ¿no? Literalmente nosotros podemos hacer lo que en banano hacemos en una semana, acá lo hacemos un año, ¿no? Importante mostrar los decrecimientos que hemos tenido en el tema de las exportaciones. Sin embargo, la dinámica de consumo interno se mantiene. Quisiera mostrarles también un poco, es que vean la cantidad de actores que existen dentro de la industria de exportación. Existen muchas compañías, está muy atomizado, tanto la producción como la comercialización y venta. Pero si lo vemos en mercado, podemos ver que tenemos una concentración importante y que el mercado más importante es Estados Unidos, aunque hay un crecimiento y un desarrollo importante en Europa. Un tema que tenemos que ver a futuro es realmente, y lo voy a hablar un poco más adelante, es la transición del mercado étnico, porque a diferencia de las bananas, cuando hablamos de plátanos estamos hablando de un producto que necesita ser cocinado y eso va a involucrar ciertos retos en la introducción del producto, por lo cual seguimos siendo fuertemente un mercado étnico. Y toco el tema porque es muy interesante el crecimiento que hemos tenido en Chile. Y eso no significa necesariamente que los chilenos estén consumiendo, que lo deben estar haciendo, pero es porque ha habido una movilidad poblacional de los venezolanos allá. Y eso es parte de los cambios que estamos viendo en el mundo de hoy.
Si queremos ver cómo se divide dentro de Europa, también interesante. Van a ver que el crecimiento fuerte, y lo hemos vivido en carne propia, España, Italia, que es donde está mucha de nuestra gente, de nuevo un consumo étnico. Aunque en mi experiencia personal también hemos tenido comercialización interesante en el sur de Italia, en Nápoles, donde no existen muchos latinos, pero existe una población importante africana, ¿no? Y este punto que para mí es muy interesante es el tema del procesado, porque existe realmente un fomento, y esto debe ser reconocido al emprendedor, especialmente ecuatoriano, el crecimiento que ha tenido la industria de valor agregado, tanto para el consumo interno como para el consumo internacional. Como la industria es más pequeña, no podemos esperar que algún día el banano tenga ese impacto, porque esta presencia del industrializado ha permitido que los precios sean más estables. Es decir, si el mercado internacional tiene un ajuste, siempre va a haber un mercado interno que quiere consumir para la creación de valor o el producto industrializado, ¿no? Nuevamente el mercado preferencial de Estados Unidos. Entonces, con esa introducción quiero usar un poco la metodología para analizar el segmento, analizar la industria, el diamante de competitividad de Porter, que lo que hace es que analiza en 4 factores las variables más importantes del negocio y que a mi criterio van a ser fundamentales en esta época, no puedo decir post-COVID, pero es en lo que nos está tocando vivir, y obviamente la incidencia de la guerra con Rusia, que a mi criterio dista mucho de resolverse. Entonces, el contexto en el que vamos a desenvolvernos, y ya lo mencionó nuestra colega, va a ser el contexto de sostenibilidad. Si uno quiere estar participando en el mundo de frutas, verduras o cualquier alimento, tiene que tener claro este contexto, o los planes de su negocio y desarrollo de la organización tienen que estar en desarrollo sostenible y economías circulares. Esto nos van a dar la pauta de qué es lo que hay que hacer o cómo puedo competir. En el caso de ASOPROREI, si lo puedo mencionar, nosotros tenemos enfocado totalmente nuestro diseño en diferenciación. Para mí es clave, y lo menciono, nuestras alianzas estratégicas, por ejemplo, con Control Union, que no solo nos guían en cuáles son los patrones de diferenciación que deberíamos hacer o las certificaciones, pero nos ayudan mucho en la operatividad del servicio a los mercados. Y estas alianzas estratégicas, o esta como ejemplo, va a tener el objetivo al final del día en que podamos encontrar todavía esos nichos que nos permitan tener estrategias de océano azul. Entonces, otro factor importante, factor de la producción. No es mi intención entrar en la verticalidad de cada concepto, pero aquí sí vamos a tocar temas importantes que van a afectar nuestra industria. La primera es el material de siembra, la disponibilidad de tecnología, cuál es la siembra que voy a hacer, y todo parte, ya sea el diseño, la infraestructura o el desarrollo y la sostenibilidad económica en las inversiones, va a depender de qué tipo de semilla voy a usar. En eso creo yo que en plátano tenemos mucho que desarrollar todavía. El tema de las variedades, ha habido muchos cambios y no todas han dado los resultados esperados. Nutrición, ustedes son los expertos, pero aquí nosotros vamos a tener un serio impacto a futuro, y va a tener, para mí lo más fuerte es el tema del peso. A programas, la falta de nutrición, la falta de accesibilidad a nutrientes, la falta de tecnología. Recordemos que en el caso del Ecuador y en la mayoría de los países plataneros, no en todos, los productores son pequeños, y el no poder acceder a esos fertilizantes va a tener una consecuencia muy fuerte en la disponibilidad de fruta a futuro. El costo de los insumos está relacionado, control de prevención de plagas, por supuesto. Nosotros estamos activamente trabajando en el tema de prevención de fusarios en el país, es una política de Estado, pero obviamente en los sucesos que han afectado o que amenazan la sostenibilidad de la industria, esto vuelve a estar un poco, tenemos que enfocarnos en ello. Y un tema que les quiero comentar que usualmente se da de lado es el tema del capital humano. Yo estoy viendo, y esto es un criterio personal mío, que cada vez más, bueno, ese se me fue, vamos a volver al humano. Entonces aquí tenemos unas curvas de producción, y si ustedes ven, en el 2018 la industria venía en una tendencia creciente, sin embargo vemos un impacto importante en los siguientes años de reducción de la disponibilidad de producto.
Y las tendencias de qué va a pasar con eso es que, de nuevo, repito, creo que vamos a tener disponibilidad restringida por factores exógenos a la producción, por la sostenibilidad del producto, por temas de ingresos, pero también en el caso del plátano, a diferencia del banano, sí vamos a tener mucha competencia de diferentes mercados. Por ejemplo, hoy estamos compitiendo con Colombia. Colombia está comprando fuertemente en el Ecuador para la industria, no para consumo interno, ¿no? Eso es por ejemplo, eso no estaba no estaba esperado y va a ser una variación fuerte en la estabilidad de precios y disponibilidad. Entonces, ¿qué pensamos nosotros que va a pasar con la fruta? Esta es la curva del año pasado. Tenemos una caída regularmente en esta época, que es lo que hace que los precios se activen, pero hay alguna recuperación. Esta recuperación es la que me preocupa a mí, no porque existe una pérdida de área productiva, sino porque existe un rendimiento de peso por hectárea. Es decir, un gran desafío, amenaza que vamos a tener es más racimos para poder hacer una caja exportable o más kilos, más racimos para poder proveer a la industria. Entonces vuelvo al tema del factor humano que lo mencionaba antes. Para mí, en una amenaza tal vez al mediano y largo plazo, un problema que vamos a tener importante es el de capital humano, es la fuerza laboral. Tanto el banano como el plátano, y lo decía antes nuestra colega, es intensivo en capital humano. Y algo que yo personalmente estoy viendo es que cada vez tenemos menos disponibilidad de gente, bueno, quienes hemos trabajado no solo en el Ecuador, en el norte del Perú, por ejemplo, la competencia por la mano de obra con otros cultivos o en las épocas de pico es muy grande. En COVID ya nos pasó que tuvimos que lidiar con un tema importante de ausentismo, pero para mí esto va un poco más a cómo nosotros atraemos nuevamente a la juventud a un amor por la agricultura, a la producción del campo. No importa si son las áreas urbanas o rurales, y eso es un poco el ejemplo que queremos hacer. Tenemos pues entre los baby boomers y la generación X diferentes consumos de medios, diferentes consumos de motivaciones. No necesariamente existe esa disponibilidad o ese deseo de volver al campo, sino de concentrarse en otras cosas. Y eso va a tener un impacto importante. Al final del día todo es productividad en que podamos ya sea alimentar nuestro mercado doméstico o internacional. Sobre estos temas de producción vale la pena hacer la invitación. Nosotros trabajamos muy cercano con la Asociación de Exportadores de Plátanos del Ecuador. Hay un evento de producción en junio, entonces ahí se podrán discutir varios temas importantes porque creo que poco a poco debemos retomar estos foros y estos espacios para trabajar en los temas de sostenibilidad que necesitamos. Y cumplo con obviamente, invitar a todos los participantes que son bienvenidos en el Ecuador. En temas de condiciones de mercado, que es otro factor, quiero verlo en temas globales. Nosotros sí vamos a teníamos el contexto de la sostenibilidad, pero tenemos muy presente el tema de las restricciones reales que vamos a tener en el mercado. El tema del Pacto Verde y las iniciativas From Farm to Fork y las iniciativas de controles o las metas que no son exclusivas de la Unión Europea, también se pueden ver en la administración de Biden, nos van a llevar a nosotros con metas que a mi criterio, después de lo que hemos vivido en los últimos años, son muy agresivas. La legislación está pretendiendo llegar para el 2050 a el no uso de químicos y eso realmente en el entorno de producción actual no creo que sea del todo aplicable o no está alineado ya sea con los patrones de consumo o precios o toda la cadena de valor. En el siguiente, no es mi deseo entrar y explicar todas las legislaciones que están en curso en la Unión Europea, pero sí me parece importante denotar que todas estas iniciativas están en este momento en curso, pero no todas son gubernamentales. También hay iniciativas privadas y eso va a aumentar una complejidad en el término de los retailers, que puede ser que dentro de un macro de este deseo por ser, o una competencia por ser
por la sostenibilidad hay una competencia dentro de los supermercados que cada uno imponga sus reglas o cada uno imponga sus parámetros de aceptación de producto. Y eso está bien, siempre y en cuando exista una coherencia en toda la cadena de valor. Obviamente esto no va a parar si es que alguien pretende, hay una presión importante social, política y de comunicación en todos los mercados en cuanto al Acuerdo Verde. Cambiando otro factor dentro del diagrama de Porter, indiscutiblemente está el mercado. Sin venta no hay nada. Y nosotros en el mercado tenemos una meta, que es pasar del mercado étnico, del mercado de abastecimiento, esa foto de Mercamadrid, queremos pasar a ocupar cada vez más la percha y obviamente el mundo futuro, que es el consumo a través de Internet o de entrega a domicilio. ¿Cómo nosotros abastecemos o cómo vamos a tener los patrones de cambio? Definitivamente vuelve el tema generacional. Yo creo que si algo nos deja a nosotros en términos de desafíos, en términos de pautas de lo que tenemos que trabajar hacia el futuro, yo creo que el tema del COVID y el tema de la guerra, los desplazados, incluso tenemos desplazados por seguridad en nuestras regiones, hay un cambio y eso va a marcar las diferencias de las generaciones y que definitivamente tienen patrones de consumo distintos. Entonces, el enfoque tiene que tratar de buscar alinear cómo nosotros, y como decía Francesco Gallucci, cómo accedemos a ese consumidor en su respuesta al consumo, que es totalmente neurológica, ¿no? Poner un ejemplo ilustrativo, que no es el caso, pues no creo que vendamos en el metaverso, no creo que vendamos plátanos, pero obviamente dentro de las nuevas generaciones, si ustedes ven aquí como un ejemplo, tenemos diferentes patrones, diferentes mapas, diferentes motivadores o drivers. Creo que vale la pena reconocer dentro de nuestros colegas y en el ECOR, yo creo que están haciendo un gran trabajo en eso. Aquí hay un ejemplo de un industrial ecuatoriano que está vendiendo ya precocinado el maduro con prácticas orgánicas. Entonces está acercando, o estamos viendo, esta foto fue la semana pasada en un retailer aquí en Florida. Excelente el posicionamiento, este producto es ecuatoriano. Posicionamiento de percha, variedad de productos, sabores, están llegando a otros patrones de consumo que es en la industria del snack. Otro productor ecuatoriano con temas de sellos, portabilidad, y entonces con propuestas de valores modernas y llegando a esos segmentos. Tema importantísimo que tenemos que hablar, y voy rápido, pero es el factor de las industrias de apoyo. El factor logístico es determinante en todos los desafíos que vamos a tener de aquí en adelante. La consolidación de los operadores navieros es total. Aquí están los 3 conglomerados más grandes del mundo naviero, que están acumulando, si lo queremos ver por líneas y no por las alianzas navieras. Ustedes pueden ver que una compañía maneja el 17%, casi el 18% de la transportación mundial, que es Maersk. Y las siguientes 5 compañías manejan el 64%. En el valor agregado final de nuestro producto, la logística es determinante. Y esto es algo que para mí, dentro de los análisis de competitividad, nos va a afectar. Pero no solo nos va a afectar por lo que significa hoy en costos dentro del producto, sino en la disrupción del mismo. Y por hablar de la disrupción, vale la pena tocar el tema de puertos. Aquí está Shanghái. Shanghái significa el 5.2% del tránsito mundial de mercancías. Si Shanghái cierra, viene la disrupción. Entonces, en términos de supply chain, que estábamos hablando, volveré al tema del supply chain, en términos de fletes históricos, este es el impacto que tenemos. Cuando nosotros hemos vivido años no quiero hablar de bonanza, pero años de facilidad de acceso, porque esa es la palabra clave que usted la usaba en seguridad alimenticia, es acceder, el poder llegar. Hemos tenido años en que no se trata
de justo o no justo, teníamos fletes que nos permitían llegar a esos mercados. Cuando nosotros tenemos disrupciones o tenemos este tipo de fletes, y no soy un experto naviero para decir cuánto tiempo va a durar, pero definitivamente podemos esperar un par de años con este tipo de incidencia, esto va a ser un factor determinante para nuestro negocio, para la accesibilidad del mercado. Y no solo es el flete, lo podemos ver también en el precio del cartón. Si bien es cierto, no estamos hablando del alimento, pero es complementario. Sin cartón no entregamos nada, al menos en fresco. Entonces, estos dos factores de impacto lo que van a hacer es crear lo que llamamos en supply chain el bullwhip effect. Y es el látigo, es la disrupción, es la variación. Y nosotros veníamos de procesos fluidos de supply chain armonizados dentro de lo que se puede en nuestra industria, alineados, y lo que ha pasado es que estamos viviendo esto, ¿no? Un ejemplo coloquial del bullwhip es el papel higiénico. Se va a acabar el papel higiénico, todo el mundo compra papel higiénico, tiene que haber reorden, después sobra. Entonces nosotros, o quien está ahorita en el negocio del plátano, por ejemplo, hemos tenido un problema con fletes para New York, con una de las líneas con Seaboard, entonces hay una disrupción de 2 semanas. Entonces esta semana no llega producto, la siguiente semana llega el doble. Bueno, exactamente esta disrupción es lo que va a causar, y lo que causa al final del día es costos, desperdicio, falta de accesibilidad. Estas son fotos de la semana pasada en mercados aquí en Estados Unidos. Eso es la disrupción. Aquí, por ejemplo, está el pallet de una prestigiosa compañía ecuatoriana con el producto listo. Pero no existen las personas o no hay el tiempo para llenar la percha. No hay venta. Esto es diferentes retailers, perchas vacías, ¿no? O perchas incompletas. Es más, esta foto me llama bastante la atención porque esto no es una percha de frescos. Usualmente no va banano aquí. Lo que han hecho en la tienda es ponle algo. Bueno, está bien, si lo venden mejor para nosotros, pero denota una disrupción. Entonces, ya aterrizándolo eso, ¿qué significa esa disrupción para nosotros? Son cambios globales, ¿no? McKinsey hace unas entrevistas y unas mediciones de cómo ven los ejecutivos o las grandes corporaciones a los cambios a venir. Y yo los quiero dejar con una idea, no con las encuestas. Aquí nosotros tenemos como América Latina, como región, una gran amenaza, que puede ser el cambio de la globalización, que ha sido la mentalidad del negocio de las últimas décadas o 2 décadas, a que vivamos una regionalización. Y la regionalización está bien, es lo que es, pero es peligrosa para nosotros. Poniendo un ejemplo, producción de banano en Turquía. La producción de banano en Turquía era incipiente, no se pagaba, no era competitiva. Si suben los fletes, el impuesto en Turquía es de 156%, de repente se vuelve sostenible. ¿Qué ha pasado en Turquía? Están produciendo más banano, están comprando menos, mercado puro ecuatoriano. Veamos el caso de Asia. Si hay una disrupción, si no hay unidades, ¿no? Vimos la consolidación de los contenedores. El problema de Shanghái, hoy día estaba leyendo un boletín, Maersk no va a tener carga spot hasta junio. Va a cumplir solo con los contratos. Entonces, ¿qué promueve la regionalización? Que se produzca en Vietnam, que se produzca, son las reglas del juego, está bien, pero nos van a afectar a nosotros en lo que son accesos de mercados importantes para ya el volumen y obviamente el impacto social que tenemos. Entonces, esto es algo que en términos de supply chain está muy presente, la regionalización, ¿no? Acá le llaman nearshoring supply. Vemos cambios, ¿no? Ya incluso uno de los supermercados está diciendo, yo voy a tener que entrar al mundo naviero, y ya fundó Lidl su propia compañía para poder hacer su transportación. Entonces, estos son cambios importantes que tenemos que ver dentro de la línea de todos los factores y de este ejercicio, cómo nos va a afectar. Entonces, aquí viene el gran punto, ¿no? Y me gusta mucho este cuadro, aunque está un poco desactualizado, del CIRAD, es cómo se reparten los costos o cómo viene la presión. Esto es del 2014 y del 2012. Pero si ustedes ven, realmente en espacio de maniobra o lo que podamos hacer desde sourcing está limitado. Nosotros podemos aceptar la responsabilidad, podemos aceptar los retos de sostenibilidad, podemos aceptar todo lo que se necesita en el mercado, pero necesitamos que se alinee un poco mejor la cadena de valor, porque si no, lo que va a pasar
es que vamos a tener un push hacia el sourcing y eso destruye valor. Y nosotros, si aquí el flete, esto es un cálculo, un ejemplo, pero si tenemos un flete de 8% y vamos a tener cambios y esto va a subir 10, 11, 12%, o no vamos a poder llegar a ese mercado, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es la amenaza más grande que tenemos, es que exista este push hacia el sourcing para mantener una estructura, pero realmente dentro del mundo de la sostenibilidad y todos los desafíos que tenemos que hacer para proteger los recursos naturales, para invitar al capital humano que se involucre, para acceder a un sinnúmero de cosas, va a ser muy complicado. Y por lo tanto, y es con lo que quiero cerrar, tenemos que seguir con las iniciativas regionales de responsabilidad compartida. O sea, si el mundo tiene una amenaza de alimentos y nosotros tenemos alimentos importantes, nutricionales, sanos, amigables con el ambiente, tenemos que seguir trabajando regionalmente. Aquí, por ejemplo, nosotros en el Ecuador, con el apoyo del clúster y todos los que están involucrados, pero por ejemplo, y en Berlín ahora hubieron nuevas comunicaciones, no solo está el clúster bananero ecuatoriano, sino ustedes pueden ver las instituciones más responsables de la región. Y es que haya coherencia y consistencia dentro de la cadena para que no exista necesariamente un push o una destrucción de valor hacia el sourcing. Con esto termino. Muchas gracias. Encantado de recibir preguntas. O como decía el presentador, lo podemos hacer en el colegio. Gracias.